están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio en el que vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La semana pasada comenzamos con nuestro ciclo especial de cara al plebiscito del próximo domingo 25 de octubre. Todos los miércoles estaremos conversando acerca de distintos aspectos del proceso constituyente que nos vayan preparando mejor para el plebiscito. Hoy día, cuando quedan 25 días para esa elección, queremos enfocarnos en la convención y su funcionamiento. Para eso les presento a mi entrevistado. Nombre: Felipe Bravo Allende. Profesión: Abogado, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, fue asesor en materia constitucional del Ministerio de Justicia y es profesor de Derecho de la Universidad Católica. Nuevamente, Felipe, bienvenido a Nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Connie, muy bien, ¿y tú? Bien, pues, no sé si necesitamos todas las veces La presentación. introducirte, ¿cierto? Ya Pero eres... claro, ya... pasa una semana ya, de diferencia de la vez que nos vemos. Sí, claro, pero ya eres de la casa y además estamos en este ciclo de preparación para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Hoy día dedicándonos a la convención y su funcionamiento. Una vez que pase el plebiscito, en caso de que gane el apruebo, hay dos alternativas después, ¿cierto?, para el órgano que tendrá la responsabilidad de redactar la nueva Constitución. Hagamos esa diferencia. ¿Qué diferencia tiene la Convención Constituyente con la Convención Mixta Constituyente? Claro, Connie, como tú dices, este 25 de octubre, en la papeleta color beige, tenemos que decidir el órgano. El órgano va a ser el mismo en cuanto a sus atribuciones. Cambia el nombre, uno es la Convención Constitucional, otro es la Convención Mixta Constitucional. La primera opción va a ser la Convención Mixta, la que aparece en el papel. A la izquierda aparece Convención Mixta Constitucional y a la derecha va a aparecer Convención Constitucional. Y abajo del voto, una pequeña explicación de la diferencia más importante, que es la integración. En el caso de la Convención Mixta está integrada por 86 miembros electos directamente por las personas a través de una votación y 86 miembros electos también, pero por el Congreso Pleno, es decir, por todos los diputados y senadores que se reúnen para votar por 86 integrantes. Esto es interesante porque es el 43% del Congreso el que, en caso de que sea la Convención Mixta la que elija la ciudadanía este 25 de octubre, va a tener que realizar esta función. Pero por otro lado, si se elige solamente la Convención Constitucional, van a ser la misma cantidad de diputados que tenemos actualmente, o sea, 155 miembros los de esa convención. Ya, y si es, en caso de que sea la no mixta, digamos, como dices tú, son 155 y estará formada 100% por ciudadanos electos el próximo 11 de abril de 2021. Exactamente. La Constitución ya fija la fecha en la cual vamos a votar por esa convención constitucional, que va a ser el 11 de abril de 2021, con las mismas reglas que actualmente existen para los diputados. Eso también es importante, sí, porque también sabemos la certeza de cómo va a ser esa votación. Y tenemos también otra diferencia importante, que es el hecho de que las personas pueden elegir por estos convencionales constituyentes, que es el nombre que le da la Constitución a los miembros de la convención, y esa convención debe ser en igual número integrada por hombres y por mujeres. Claro. La paridad de género, esa probablemente es la mayor diferencia, ¿cierto? Porque en la comisión mixta eso no vale. En la Convención Mixta Constitucional, el Congreso Pleno, que tiene que elegir a los 86 miembros de esta convención, no tiene la obligación de elegir mitad y mitad. Es decir, no tiene que elegir son 43 miembros hombres y mujeres, sino que puede elegir dentro de todo el Congreso Pleno a los que quieran ser candidatos. Ya vamos a ir al tema de la paridad de género, pero antes hablemos de quiénes pueden ser candidatos a la Convención Constituyente o a la Convención Mixta Constituyente. La Constitución no estableció requisitos sustantivos distintos a los que están contemplados para los diputados actualmente. Es decir, hay que ser mayor de edad, si tiene algún tipo de incompatibilidad con cargos públicos. Por ejemplo, no puede un
un miembro del Congreso actualmente no puede ser candidato a la Convención Constitucional, o por ejemplo un ministro de la Corte Suprema, un ministro de Estado. Tienen que previamente dejar su cargo para poder ser candidatos. Tampoco pueden ser, por ejemplo, funcionarios del Poder Judicial, de la Contraloría y de muchos órganos Fuerzas del Armadas. Estado. Exactamente, no pueden ser, tienen que renunciar, y lo que dice la Constitución es que por el hecho de que inscriban su candidatura, esto sería en el mes de enero del 2021, en caso que gane el apruebo, cesan en su cargo finalmente que estén realizando. ¿Qué pasa con las personas que tienen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal? Gente que son dirigentes de juntas de vecinos, el presidente del colegio de profesores, ¿pueden participar? Sí, ellos, la Constitución regula justamente la participación ciudadana en dos etapas que son importantes. La primera es por el lado de la posibilidad de ser electos en la convención, y por otro lado, eventualmente, y yo creo que es la parte más importante, es la posibilidad de poder presentar ante la convención justamente los planteamientos, las ideas que tengan a través de asociaciones gremiales, juntas de vecinos, como tú dices, etcétera. Esto en nuestra historia ha sido particularmente, y por eso te lo comento, ha sido particularmente intenso en la última constitución que tuvimos su redacción en la historia, que es la de 1980, que aunque tiene un principio evidentemente no democrático, sí recibió durante los 6 años en el cual la Comisión Ortúzar y luego el Consejo de Estado redactaban la Constitución, sí recibieron innumerables cartas, solicitudes de audiencia de juntas de vecinos, asociaciones gremiales, movimientos, etcétera, a través de justamente por escrito y también intentando ofrecer argumentos para algún tipo de redacción de un artículo u otro. Eso es bastante desconocido y yo creo que es interesante porque no quita el hecho de que fue una constitución, por supuesto, no redactada en democracia, sin participación directa, pero sí se recibió participación de la ciudadanía, y yo creo que muy probablemente, y de hecho en este momento va a ser más intenso, se reciba participación ciudadana de este tipo de organismos en la nueva redacción de la Constitución, en caso que gane la prueba. Hablábamos de la paridad, que es una de las novedades, ¿cierto? Cuando en algún momento se hablaba de que esto va a ser igual que el Congreso, porque sobre todo si fuera una convención constituyente, ¿cierto? No mixta, con 155 integrantes, parece ser otra Cámara de Diputados, tiene la misma cantidad, y como dices tú, se utilizan los criterios de elección igual, la distribución de los distritos, etcétera, que en el caso de la elección de diputados. Pero la verdad es que no son iguales, porque hay aspectos diferentes, como por ejemplo el de la paridad. Ahora, ¿cómo se asegura la paridad de género entre los convencionales? ¿Cómo quedó finalmente esta regla, que también fue uno de los temas discutidos desde un comienzo? Sí, es una regla compleja de explicar, quizá muy técnica, de manera muy en detalle, pero del punto de vista más sencillo, lo que se busca hacer es que las listas que se presentan tengan una cantidad de hombres y de mujeres que permita que al momento de ser electo finalmente, el voto se vaya a distribuir entre los candidatos hombres y mujeres finalmente. Es decir, aun cuando nosotros siempre entendemos de que las personas votamos por una autoridad o quizá un candidato, en el caso de la convención, ese voto se va a corregir para finalmente, corregir entre comillas en realidad, para poder elegir a un hombre y a una mujer, y de esa forma mantener una paridad. Claro, porque en el fondo la idea final es que resulten electos igual número de hombres y mujeres, ¿cierto? Exacto, en los sí. distritos que se elige un número par. 8, no sé, en aquel distritos grande, donde se pueden elegir 6 convencionales constituyentes, sean 3 hombres y 3 mujeres, ¿cierto? En los impares, ahí se permite que haya diferencia de escaño de uno, de un género a otro, o sea, 3 mujeres, 4 hombres, o 4, ¿cierto?, mujeres y 3 hombres. Pero ¿qué pasa si el resultado de la elección no es así? No resulta una paridad de género. Ahí es donde empieza a aplicar estas correcciones de las que tú hablas, ¿cierto? Claro, pero acá lo importante es que tuvimos una discusión en ese momento relevante respecto a si vamos a tener un sistema de paridad del punto de vista del inicio o
del final de la elección. Y lo que primó, y yo creo que lo más razonable justamente, es que el resultado final sea un resultado que sea paritario. Ahora, el número de convencionales, en el caso de la Convención Constitucional, no es un número par. No. No, y termina en 5. Por ende, entonces, evidentemente no va a ser exactamente igual la cantidad de hombres y de mujeres. Pero por eso, como tú dices, se permite se tolera esta diferencia justamente porque tenemos distritos que son pares y otros que son impares, finalmente, para el resultado. Aquí lo importante, y yo creo que eso lo que tiene que quedar claro, es que si es que elegimos una convención constitucional electa completamente, el resultado va a ser paritario, entendiendo por esto de que más o menos, en el fondo, uno más, uno menos, la cantidad de ciudadanos electos van a ser hombres y mujeres, o mujeres y hombres finalmente, y por otro lado, en el caso que elijamos la convención mixta, no tenemos asegurada esa paridad finalmente en la integración de la convención. Ya, eso es importante, porque lo explicábamos antes, pero para entenderlo, en la convención mixta, la parte de los 86 miembros que van a ser electos popularmente, que no vengan del Congreso, ¿aquí tampoco se aplica la paridad? ¿O sí? ¿Tienen que ser 43 hombres y 43 mujeres? Si es que fuera la mixta. Sí, en el caso del Congreso, justamente, como tú dices, la Constitución asegura la paridad estricta en el fondo entendiendo que va a ser más o menos la mitad de hombres y de mujeres, para el caso de la Convención Constitucional completamente electa. En el caso de la Convención mixta, no se cumplen las normas para la elección de los miembros del Congreso Pleno. En el fondo ellos pueden elegir, tampoco hay paridad actualmente en el Congreso, no. Entonces tampoco se podría exactamente elegir mitad y mitad, y en el caso de los que sean electos... Tendrían que salir todas las mujeres del Congreso actualmente, o no sé, o casi todas, claro, a formar la convención y dejar el Congreso con puros hombres. Exactamente, y tampoco sabemos cómo va a ser en realidad, porque la Constitución es muy escueta en cómo se regula la Convención Constitucional mixta. De hecho, lo único que dice es que va a ser electa por el Congreso Pleno. Entendemos que va a ser electa también por la mayoría de los votos del Congreso. Tampoco sabemos exactamente cómo va a ser, si va a haber listas dentro del Congreso. Sabemos que hay algunos diputados y diputadas y también senadores que han anunciado su decisión de ser candidatos a la convención mixta en caso que ésta gane, o renunciar a sus puestos y ser candidatos a la convención constitucional completamente electa. De hecho, el actual ministro Jaime Belolio ya había anunciado cuando era diputado de que él quería ser convencional. Tenemos también otros casos, el diputado también Boric, entiendo que ya anunció de que quería también ser parte de esto. Avancemos con otro de los aspectos particulares, ¿cierto?, de esta convención, que son los cupos reservados. ¿Cómo va a funcionar eso? Cupos, escaños reservados para los pueblos indígenas. La Constitución actual, es decir, luego de la reforma que permitió el plebiscito, no contiene actualmente una regulación específica respecto a pueblos originarios. Se está discutiendo todavía en el Congreso si es que eso va finalmente a ser aprobado o no. En caso de aprobarse... Ya fue aprobado en general en la sala del Senado, ¿cierto?, en julio pasado. O sea, podremos pensar que eso va a llegar a puerto, ¿no? No sé, en realidad, yo creo que faltan tan pocos días para el plebiscito, faltan menos de 30 días, que aun cuando podría existir esa modificación, me parece a mí de que estamos ya, como tú dices, con los tiempos muy justos. En caso de que se aprobase, sí se reconoce o se va a reconocer una cantidad de escaños para pueblos originarios de acuerdo a un registro que lleva la CONADI. Sin embargo, insisto, esto no es una norma que esté aprobada, finalmente aprobada, y por ende todavía estamos en este periodo de espera a cómo va a ser. Cosa que, como comentábamos la semana pasada, es también poco... No es ideal que estemos discutiendo modificaciones a las reglas tan importantes como son las reglas de la integración de la convención. O sea, no debería hacerse luego del plebiscito, y si se va a hacer, debe ser siempre antes del plebiscito, y ojalá lo antes posible para que la ciudadanía sepa por lo que está votando el 25 de octubre. Exacto. ¿Qué pasa con los sueldos de los convencionales? Porque esto es una tarea de dedicación exclusiva, ¿cierto? Exactamente. La Constitución regula no un sueldo, sino que habla de una retribución que está fijada en unidades tributarias mensuales, como las multas, que es bastante extraño que se haya fijado en una unidad que se reajusta como la UEF, pero es un número cerrado, son 50 UTM, que son más o menos 2.600.000 pesos. Esto es para los miembros de la convención que sean electos. Ahora, no es la única
entre comillas, remuneración que van a recibir. También van a recibir las asignaciones que se fijen a través del reglamento de la convención. ¿Qué asignaciones? No lo sabemos. Le iremos a pagar, por ejemplo, el teléfono celular, quizá auto con chofer, quizás mucho, pero a lo mejor se les puede pagar también una secretaria o un asesor, por ejemplo, en algunas materias. Esa cifra no lo sabemos. Y por ende, tenemos que decir de que los convencionales van a recibir 50 UTM más las asignaciones que se aprueben. En el Que caso son de los 2,5 diputados, millones de pesos, para traducirlo en pesos. son exactamente, son Sí. 2.600.000 más lo otro. En el caso de los diputados y senadores, en cambio, ellos van a continuar recibiendo la dieta que actualmente reciben junto con sus asignaciones, no van a recibir un doble sueldo por esta Ya. función. Ya, que son más o menos 9,5 millones bruto. ¿Dónde funcionará la convención constituyente o mixta si gana el apruebo? ¿Está definido eso? Es una gran pregunta, yo creo que la pregunta que se está haciendo el Congreso, la DIPRES, la Presidencia, porque tenemos que meter en el fondo en el sentido de dónde le damos cabida, dónde le damos oficinas también probablemente a un número importante de personas. La Constitución establece que en caso de que no se establezca un lugar previo a la formación de la convención, va a tener que ser en el Congreso Nacional. Y por eso actualmente están ideando una forma de habilitar el Congreso en Santiago para acoger a el número de diputados, perdón, al número de electos y diputados o senadores en caso de que sea una convención mixta. Y probablemente sea ahí, porque tenemos que tener un espacio que no se está usando para, durante al menos un año, darle espacio para trabajar, no solamente a los miembros de la convención, sino que también a la Secretaría Técnica, y probablemente a todas las personas que quieran participar también, sea escuchando, probablemente, o también opinando. Estamos conversando con Felipe Bravo, abogado, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Hablemos de la participación ciudadana en la elección de las convención, de cualquiera sea las convenciones. ¿Cuál será la forma de la participación para la creación de una nueva constitución? La participación está fijada en la Constitución actualmente a través del plebiscito del 25 de octubre, Sí. es una forma también de participación, la elección de los convencionales, y luego el plebiscito de salida, finalmente en el mes de agosto o septiembre probablemente del 2022. Pero no está regulado cómo va a ser la participación directa de la ciudadanía durante la convención. Uh-huh. Sabemos que se le aplican las normas de la ley de lobby, de la ley de lobby en el fondo, a la convención. Ahora, eso no significa de que tenga uno que inscribirse en el registro de lobistas para poder opinar en la convención, pero la verdad es que no sabemos cómo va a operar. Lo que sí sabemos es que, siguiendo estándares de participación que actualmente el Congreso tiene, podemos entender de que se va a realizar probablemente audiencias públicas, van a haber comisiones que van a escuchar también a las personas, probablemente a las universidades, asociaciones gremiales, y a otros grupos, pero no tenemos certeza aún de cómo va a operar eso. Ya, o sea, no sabemos quiénes van a exponer sus ideas frente a los convencionales, quiénes van a elegir a quién le toca exponer o quién puede exponer sus ideas o quién no. No lo sabemos todavía, y esa es otra de las cosas que va a quedar finalmente a cargo del reglamento de la convención, que es probablemente la norma más importante que va a aprobar la convención y va a decidir, además de cómo se votan las ideas, quienes van a poder manifestar sus opiniones entre la convención. ¿Qué pasó? Tú algo adelantaste al comienzo de esta conversación, Felipe, pero ¿qué pasó en los procesos constitucionales anteriores? ¿Se escuchó a la gente de alguna manera o se hizo a puertas cerradas? A ver, los procesos constitucionales que hemos tenido en Chile, rápidamente mencionar, simplemente han sido los grandes procesos, 1828, 1833, 1925, 1980, fueron muy disímiles, por supuesto, en su génesis y también en la forma en que se participaba por parte de la ciudadanía. En las primeras constituciones, por de pronto, votaban solamente los ciudadanos de Santiago, y luego ratificada en otras regiones. Por ende, es bastante disímil cómo se originaron. La Constitución del 33 se origina en una gran convención, que es una forma de convención, diríamos ahora, mixta, integrada por diputados, por senadores y por otros miembros electos, que al final también fueron diputados y senadores. Y la de 1925 tiene un origen finalmente impuesto, entre comillas, por un golpe de Estado. Carlos Ibáñez pone nuevamente la presidencia a Arturo Alessandri para que redacte la nueva Constitución.
y finalmente se origina esta constitución a través justamente de no vamos a decir una sala a puertas cerradas, pero sí una convención en que participan pocas personas y por supuesto no electas. En 1980 no fue quizá tampoco la diferencia. Tenemos una comisión de académicos llamada Comisión Ortúzar, porque el presidente de la comisión era Enrique Ortúzar, y luego el Consejo de Estado, que tenía una participación, digámoslo así, representativa de la ciudadanía, simplemente porque buscaba mezclar a ex autoridades, ex presidentes de la República, ex parlamentarios, ex rectores de universidades, con representantes de la sociedad civil, como por ejemplo, y esto quizás ya es anecdótico, pero había un representante de la mujer, de los jóvenes, que finalmente son los que aprueban la convención en el Consejo de Estado y finalmente en la Junta Militar la que termina decidiendo, por supuesto, el articulado. Por eso que es bastante inédito lo que podemos vivir en la actualidad. Claro, y uno se imagina que también, además del proceso participativo que va a ser posible hacer aquí, ¿cierto? Uno se podría presentar, cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que no tenga las inhabilidades, hacer a la convención constituyente para ser electo, o puede participar, ¿cierto?, a través de la elección de alguien, etcétera. Pero también debiera ser importante que el proceso completo de estos 9 meses o un año, cuanto dure, sea transparente, o sea, que uno pueda también de alguna manera fiscalizar como ciudadano o como a través de la prensa si están haciendo su pega los personajes elegidos, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser así. Tenemos todas las atribuciones, todas las tecnologías disponibles para poder seguir discusiones complejas a través de Internet. El Congreso actual funciona bastante bien en ese sentido, es decir, podemos seguir la discusión legislativa prácticamente en línea a través de los videos de comisiones, a través de los textos que están en las páginas web de la Cámara y del Senado. Sería muy extraño que esa experiencia, que yo creo que es exitosa, de transparencia en la decisión, no se traspase también a la convención. Vamos a nuestra sección preguntas y respuestas. Esta es una sección propia de los días miércoles, solo con Felipe Bravo, porque nuevamente queremos que ustedes sean parte de esta conversación de cara al plebiscito, por lo que los invitamos a que nos dejen en nuestras redes sociales preguntas para que Felipe las responda. Nos pueden escribir a nuestra cuenta en Twitter, donde somos @tele13-radio, en Facebook en Tele13 Radio, y también mandar sus preguntas al WhatsApp, más 569 50 58 66 65. La primera pregunta: ¿cómo asegurarse que los miembros de la convención sean los más idóneos o los mejores? Mira, es la misma pregunta que nos hacemos siempre para la elección de diputados o de senadores, aunque se requiere, del punto de vista de la Constitución, requisitos que son abiertos, entre comillas. En el fondo queremos que la mayor cantidad de personas se presenten para ser electas. Va a ser finalmente, en la práctica, la ciudadanía la que tenga que decidir si opta por una o por otro miembro de la convención. La Constitución buscó asegurar la calidad técnica, no en los miembros de la convención, para que pudiera ser lo más abierto posible, la posibilidad de que sean electos, sino que a través de la Secretaría Técnica, que es un grupo de personas que deberían ser expertas, en el fondo la Constitución así lo exige, que van a asesorar para que el texto sea finalmente un texto desde el punto de vista jurídicamente y técnico más correcto que lo que sería simplemente con una conversación de amigos, por decirlo así. Claro, porque uno empieza a pensar, ya, pero a la hora de redactar, a la hora de que algo si se puede o no se puede, si la gente no tiene por qué tener el expertise de cómo se redacta una constitución, la gente que sea electa, ¿cierto?, en esa convención. Ahí es donde ese rol va a quedar centrado en la Secretaría Técnica, pero todavía tampoco sabemos quiénes van a formar esa Secretaría Técnica. Tampoco sabemos quién va a ser justamente esa mesa. Solo sabemos que la primera decisión que tiene que tomar la convención va a ser respecto a elegir un presidente de la convención, luego respecto al reglamento y finalmente la elección de la secretaría o mesa técnica que va a asesorar a los convencionales. Segunda pregunta, Felipe Bravo. ¿Por qué el plazo de 9 meses o un año para la convención? Yo creo que es la pregunta que todos se hacen ahora, incluso yo, porque creo que es un plazo bastante corto. Lo que se buscó, acá tenemos que pensar lo que estábamos viviendo en los meses de octubre y noviembre del año pasado, que se nos olvida finalmente las manifestaciones,
La tensión que había. Exactamente, o sea, era una atención diaria, bajo un estado de excepción, en el cual lo que se buscó es una salida rápida, finalmente. Siempre se pensó esto, que el 15 de noviembre se tomó una decisión, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que luego se iba a votar el 26 de abril, y así acelerar un poco el proceso para que fuera más rápido el cese de la violencia y finalmente la legitimidad de la Constitución. Ahora, eso no ocurrió, hemos atrasado un poco el proceso, y por eso entonces este plazo tan escueto, que es mucho menor al de las constituciones en promedio en el mundo, me parece que es bastante poco apto para generar una discusión que sea una discusión más reposada de las normas que tenemos que tener. Pero bueno, es el plazo que está ahora. Pero lo conversamos en el primer capítulo, ¿cierto?, de este ciclo, que puede la misma convención acordar extender ese plazo. Claro, por 3 meses, exactamente. Sí. O sea, puede llegar a 12 meses. Sin embargo, eso aún así también parece escueto, sobre todo porque, claro, cumplido el plazo, la convención cesa. Es decir, no hay más posibilidad de otra prórroga. Perfecto. La convención constituyente se tiene que dar sus propias reglas, ¿cierto? Eso lo hemos dicho. ¿Cuáles debieran ser estas? Las reglas tienen que apuntar fundamentalmente a la forma en la cual se van a votar los artículos. No sabemos cómo se van a votar, texto completo, por artículo, por inciso. El quórum con el cual se va a votar, sabemos que son 2/3, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. Y finalmente, como decíamos recién, las normas sobre participación ciudadana, que también son muy importantes. Y finalmente, ¿cómo se va a financiar la convención constituyente, Felipe? Eso es otra pregunta de la gente. Esa es la pregunta que se está haciendo actualmente. Hemos visto en los medios de comunicación que se cifra más o menos en 14.000 millones de pesos el funcionamiento de la convención, considerando los sueldos y el espacio en el cual se va a ocupar. Va a salir de los fondos fiscales, finalmente. Por eso que hay una discusión actual respecto a si tenemos que gastar esa cantidad de dinero en la convención o no. Ahora, si no podemos gastar una suma de dinero en hacer una constitución, bueno, entonces ¿en qué la gastamos? Y esto parece que es una de las actividades que requiere una inversión por parte del país. Llegó la hora en que nuestro entrevistado deje una recomendación para quienes nos han escuchado durante la última media hora. Felipe, esto es un espacio abierto, tú lo sabes las reglas, en el que puedes recomendar lo que tú quieras, algún libro, paper, página web o película que enriquezca lo que hemos conversado. ¿Cuál es tu recomendado de hoy? Quiero recomendar 2 libros, nuevamente, también uno gratuito y otro que hay que comprarlo en la librería, y apuntan a un público distinto al público que quizás requiere o busca conocer desde el punto de vista más técnico, que son las constituciones, que era la recomendación de la semana pasada. El primero es de Hassan Akram, es un académico, que hizo un libro que se llama Estallido, ¿por qué y hacia dónde? Ahí lo estoy mostrando para las personas que están en Instagram. Es un libro muy reciente, que lo que busca es explicar desde el punto de vista de las cifras. ¿Qué fue lo que pasó en octubre del año pasado en nuestro país? ¿Cómo ha sido el nivel de crecimiento y desarrollo o de desigualdad que explica que estemos justamente discutiendo un proceso constituyente nuevo? Y en el mismo sentido, un libro, este sí es gratis, lo pueden bajar en PDF de internet, que se llama ¿Qué nos pasó Chile?, de Joaquín Barañao, más conocido quizá por algunos libros como de Historia Universal Frick y otras cosas distintas, en el que, en el mismo sentido que el libro de Hassan Akram, busca explicar qué es lo que está pasando actualmente en Chile desde el punto de vista de las cifras, de los indicadores, en el fondo. Mientras uno postula de que la desigualdad es el origen de la discusión de la legitimidad del actual régimen, el otro busca explicar por qué la desigualdad, aun cuando es un problema importante, no es lo más relevante para la discusión actual, sino que el crecimiento económico. Son las dos visiones a través del mismo lenguaje. Por eso me parece entretenido recomendarlo para personas que quizás no gustan tanto del derecho como los abogados. Buenísimas recomendaciones de Felipe Bravo. Muchas gracias, Felipe. Nos volvemos a encontrar en una semana más, ¿cierto? En otro capítulo de este ciclo que nos está preparando para el plebiscito. Muchas gracias, Fanny. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Instagram TV y también a través de la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente.